Hola, hola, el día de hoy vamos a hablar de legislación laboral en Colombia. Para el día de hoy vamos a exponer un caso que son muy comunes en las empresas colombianas. Para entrar en contexto, vamos a profundizar el caso que vamos a exponer el día de hoy. El presente caso gira en torno a Juan Pérez, un empleado de una empresa de construcción que sufrió un grave accidente laboral mientras realizaba sus tareas diarias. Durante la jornada, una pieza pesada de equipo cayó sobre él, provocándole múltiples fracturas en ambas piernas y daños severos en la columna vertebral. Gracias a la rápida reacción del supervisor, Juan fue trasladado de inmediato a un centro médico donde recibió atención especializada y fue sometido a varias cirugías y tratamientos. A pesar de los esfuerzos médicos, el dictamen final estableció que Juan presenta una pérdida de capacidad laboral del 50,1%, lo que lo coloca en una situación de invalidez parcialmente. Este caso representa un ejemplo claro de accidente laboral grave y plantea importantes interrogantes legales y laborales tanto para el empleador como para el trabajador. A continuación, se analizarán los aspectos legales, los derechos de los trabajadores y las responsabilidades de la empresa y las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento normativo y la protección de los derechos laborales. Por lo anterior, vamos a determinar los pasos fundamentales en cuanto a la relación con la normativa. En el primer paso, identificamos el proceso para determinar el origen de la lesión según la normativa colombiana. El proceso se realiza bajo el marco del decreto 1295 de 1994 y el Sistema General de Riesgos Laborales, que incluye lo siguiente: notificación del accidente por parte del empleador a la ARL. La aseguradora de riesgos laborales se tiene que hacer dentro de los 2 días hábiles siguientes al suceso. La evaluación médica inicial emitida por un profesional de la salud, quien determina si la lesión se relaciona directamente con el trabajo. Realizar la investigación del accidente por parte de la ARL y el empleador para confirmar qué ocurrió durante el cumplimiento de sus funciones laborales. Dictaminar la pérdida de capacidad laboral elaborada por la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, que establece el porcentaje y si es de origen laboral. En el segundo paso, se da a conocer quién debe reportar el accidente. La responsabilidad principal es del empleador o el encargado de seguridad y salud en el trabajo, quien debe notificar a la ARL de forma inmediata. En caso de omisión, el trabajador o su familia pueden reportarlo directamente a la ARL o a la EPS. En el tercer paso, ¿qué aplica de pensión de invalidez o indemnización? Con base en la Ley 100 de 1993 y la normativa de riesgos laborales, una pérdida del 50,1% de capacidad laboral califica como invalidez parcial permanente. Aplica pensión de invalidez siempre que se confirme el origen laboral del accidente. El trabajador tiene derecho a pensión mensual a cargo de la ARL. Si el accidente es de origen laboral, rehabilitación integral, física, profesional y ocupacional. También tiene derecho a indemnización adicional si se demuestra falla en la prevención por parte del empleador. También encontramos las obligaciones que tiene el empleador en la reubicación laboral, según lo orienta el artículo 9 del decreto 2463 del 2001
y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, donde orienta que el empleador debe hacer esfuerzos razonables de reubicación según las nuevas capacidades del trabajador. No puede despedir al trabajador incapacitado sin autorización del Ministerio de Trabajo. Si no es posible reubicarlo, el empleador debe facilitar el trámite para que el trabajador acceda a una pensión de invalidez. Aquí un punto muy importante y es de resaltar es que si el empleador llega a echar al trabajador sin una justificación y sin permiso del Ministerio del Trabajo, esta empresa o el empleador se puede enfrentar a multas y a otros problemas legales. Por eso es importante tener en cuenta estos procesos. También encontramos la acción que debe realizar recursos humanos y que se deben de implementar antes del accidente. Capacitación periódica en salud ocupacional y prevención de riesgos. Supervisión del uso del equipo de protección personal, EPP. Reportar y control de condiciones inseguras. Vinculación de trabajadores al sistema de riesgos laborales desde el primer día. ¿Qué se debe hacer después del accidente? Notificación inmediata a la ARL. Acompañamiento médico emocional al trabajador y a su familia. Gestión de incapacidades, rehabilitación y pensión. Articulación con seguridad y salud en el trabajo y el área jurídica. El sexto paso nos indica sobre los pasos que se debe seguir el trabajador, en este caso Juan Pérez, para reclamar sus derechos. Dentro de ello encontramos que se debe verificar que el accidente esté registrada como de origen laboral, obtener el dictamen de pérdida de capacidad laboral, solicitar evaluación por la Junta de Calificación de Invalidez si hay inconformidad con el dictamen inicial, presentar los documentos ante la ARL, quien debe reconocer la pensión por invalidez. Si hay negativa o demora, puede acudir al Ministerio de Trabajo y poner una queja, o también puede acudir al juzgado laboral o acción de tutela si hay violación a los derechos fundamentales. La normativa aplicable en Colombia, podemos encontrar la Ley 100 de 1993 que regula el sistema de seguridad social integral, el decreto 1295 de 1994, quien define el sistema general de riesgos laborales, la Ley 1562 del 2012, donde refuerza el sistema de riesgos laborales. También está el Código Sustantivo del Trabajo, que establece derechos y obligaciones laborales generales. El decreto 2463 del 2021, donde regula las juntas de calificación de invalidez. Y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que protege especialmente a los trabajadores con discapacidad laboral. La propuesta para garantizar el cumplimiento y protección a Juan Pérez es crear un programa robusto de seguridad y salud en el trabajo con enfoque preventivo, fortalecer los protocolos de emergencia y reporte de accidentes, implementar un comité prioritario de seguridad y salud en el trabajo COPAS activo, realizar auditorías internas de cumplimiento en riesgos laborales, realizar seguimientos médicos, jurídico y psicológico al trabajador lesionado, establecer canales de denuncia confidenciales dentro de la empresa. Por lo anterior, es importante resaltar toda esta normativa para que todos los trabajadores y empleados tengan en cuenta al momento de un accidente. También es muy evidente que la ley no solo ampara al empleador, sino también ampara al trabajador. Muchísimas gracias.